vamos a ver el ejercicio 2339. Vamos a dar una, digamos, una pasada rápida como para ver cómo se plantea, sin entrar en mucho detalle de la explicación del ejercicio, porque es muy parecido a lo que hay también en el libro, ¿sí? Algunos de los ejemplos resueltos del libro y a lo que ven en teoría. El enunciado dice: dos placas metálicas grandes y paralelas tienen cargas opuestas de igual magnitud. Están separadas por una distancia de 45 milímetros. ¿Sí? Ahí tenemos un dato. Voy a remarcar directamente acá los datos que vamos teniendo, datos numéricos. ¿Sí? 45 milímetros, la distancia entre las placas. Y la diferencia de potencial entre ellas es de 360 volt. A. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico, el cual se supone uniforme en la región entre las placas? B. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce este campo sobre una partícula con carga de más 2,40 nanocoulomb? C. Utilice los resultados del inciso B para calcular el trabajo realizado por el campo sobre la partícula conforme se desplaza de la placa de mayor potencial a la de menor potencial. D. Compara el resultado del inciso C con el cambio de energía potencial de la misma carga calculado a partir del potencial eléctrico. Bueno, son varias cosas que tenemos que calcular. Fíjense, vamos a ir directamente a ver los, digamos, los resultados, el desarrollo. Acá, para el punto A, se nos pedía el valor del campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que decía acá el punto A, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en la región entre las placas? Se ve en el ejercicio que les digo del libro, lo habrán visto en teoría también, que el campo eléctrico para esta configuración de dos placas paralelas se calcula como diferencia de potencial entre las placas dividido la distancia entre las placas. Entonces este cálculo es muy sencillo porque simplemente tenemos que dividir la diferencia de potencial, que se nos da como dato, los 360 volt, dividido la distancia entre las placas, que en metros es 0,045 metros, esos 45 milímetros. Y esto es igual a 8000 volt por metro. Bien, déjenme que vea entonces ahora. En el punto B tenemos acá, me lo voy a marcar que si no me pierdo cuando vuelvo. Acá calculamos el punto A, que era el campo eléctrico. Acá tenemos el punto B. En el punto B se nos pide cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce este campo sobre una partícula con carga de más 2,40 nanocoulomb. Bien, de nuevo, la fuerza eléctrica que ejerce un campo eléctrico sobre una partícula está dada por esta ecuación que tenemos escrita acá arriba. Fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Entonces en este caso el cálculo es muy sencillo también, porque tenemos magnitud de campo eléctrico que calculamos en el punto A y tenemos el valor de la magnitud de la carga eléctrica que se nos da, que es de 2,40 por 10 a la menos 9 coulomb. Multiplicamos y obtenemos este resultado, 1,92 por 10 a la menos 5 newton. Bien, en el punto C se nos pedía: utilice los resultados del inciso B para calcular el trabajo realizado por el campo sobre la partícula conforme se desplaza de la placa de mayor potencial a la de menor potencial. Vamos a ver entonces acá, en el punto C. El campo eléctrico entre las placas se muestra en la figura. Bueno, acá hay una pequeña imagen, a ver, ahí, en donde mostramos las dos placas, ¿sí? Que una sería esta línea que está marcada como A y la otra línea que está marcada como B, serían las dos placas. La placa A, digamos, tiene carga positiva y la placa B tiene carga negativa. La placa con carga positiva, que es la placa A, está a mayor potencial. El campo eléctrico está dirigido del mayor potencial al menor potencial. Entonces el campo eléctrico apunta de A hacia B. Recuerden también que el campo eléctrico sale de cargas positivas y el campo eléctrico llega a cargas negativas. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces de ahí también pueden identificar la dirección de este campo eléctrico. Entonces, la fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre la carga positiva es desde A hasta B.
por lo que realiza trabajo positivo. Es decir, que la carga dijimos que se mueve de mayor potencial a menor potencial, o sea que se mueve desde A hasta B, y el trabajo es positivo, porque es la dirección en la que se movería esta carga por la misma fuerza que ejerce este campo eléctrico, ¿sí? Porque la carga se va a alejar de la placa con carga positiva y se va a acercar a la placa con carga negativa. Tenemos entonces acá abajo la ecuación para calcular el trabajo, que como en este caso no hace falta usar la integral porque la configuración es sencilla, digamos, se mueve en línea recta y la fuerza que se aplica tiene la misma magnitud. Entonces es fuerza por distancia, el trabajo es fuerza por distancia, donde D, la distancia, es la separación entre las placas, porque la partícula con carga se va a mover desde una de las placas hasta la otra, o sea que la distancia entre las placas es esta distancia que necesitamos en la fórmula. Y bueno, acá se reemplazan los valores, nada más. ¿Sí? Trabajo, reemplazamos los valores numéricos para fuerza por distancia y obtenemos este resultado, que el trabajo va a ser de 8,64 por 10 a la menos 7 Joule. Y finalmente, en el punto D se nos pide, vamos a leer el enunciado de nuevo, comparar el resultado del inciso C, es decir, este valor para el trabajo que encontramos, con el cambio de energía potencial de la misma carga calculado a partir del potencial eléctrico. Bueno, se sabe que el trabajo también es diferencia de energía potencial eléctrica, es decir, es la diferencia o el cambio que hay en la energía de un sistema es igual al trabajo también en el sistema. Entonces se supone que deberíamos llegar al mismo resultado. Tenemos que la diferencia de potencial es de 360 volt, ¿sí? Que es el potencial en la placa A menos el potencial en la placa B, y es de 360 volt. El cambio en la energía potencial, es delta U igual a UB menos UA, que esto es igual a Q por B sub B menos B sub A. Recuerden, vimos en un ejercicio anterior que energía potencial es igual a carga por potencial, ¿sí? En este caso tendríamos, por ejemplo, la energía potencial en el punto A es igual a carga por el potencial en el punto A. Entonces reemplazaríamos esta fórmula en esta expresión que tenemos acá y la escribimos de esta otra forma. Eso nos permite calcular la diferencia de energía potencial eléctrica, ¿sí? O este delta, porque la diferencia de potencial, B sub B menos B sub A, la tenemos acá arriba. En realidad hay que prestar atención que hay que cambiarle el signo, ¿sí? Porque acá tenemos B sub B menos B sub A y acá arriba B sub A menos B sub B, o sea que está con el signo cambiado. Por eso acá, cuando se hace el cálculo numérico, tenemos delta U es igual a 2,4 por 10 a la menos 19 coulomb por menos 360 volt. ¿Sí? Eso nos da el cambio en energía potencial eléctrica, que es menos 8,64 por 10 a la menos 17 joule. Y se puede observar que el trabajo para mover esa carga desde la placa A hasta la placa B es menos el delta U, ¿sí? Menos UB menos UA, que nos daría UA menos UB, o sea que cambiaría el signo de esto, chequéenlo después ustedes con calma, y nos da que se corresponde el mismo valor de trabajo que habíamos calculado acá arriba, ¿sí? O sea que esto, con esto son valores coincidentes.